Estamos con el doctor Gustavo Adolfo Gómez, él es médico y psiquiatra. Si ustedes escuchaban, si ustedes hubieran escuchado, estábamos hablando fuera de cámara, no sé si iba a estar más rico de lo que vamos a hablar delante de cámara. Pero, ¿cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, un gusto tenerte, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gustavo, ¿cómo crees vos que nos ha afectado la pandemia a todos, de manera emocional, digo? Todo lo que vimos el año pasado. ¿Qué dicen los entendidos, Gustavo, que se considera la pandemia como si estuvieses en un país en guerra, por ejemplo? Sí, bueno, en realidad nosotros preferimos no usar el término guerra, porque habla de un estado bélico, que no es tal, digamos, pero sí hemos sufrido un cambio notable, un cambio de paradigma, y eso sin duda produce alteración, produce cambios. Cambio. A ver, me corrijo, no necesariamente produce alteración, produce cambios. Yo en particular creo que yo dividí en 3/3, yo no sé si son 3/3, en las proporciones, pero sí son tres situaciones, que son 1/3 que va a salir mejor después de la pandemia. Eso se define como resiliencia, es decir, una situación donde una persona después de atravesar esa situación, no solo que la supera, sino que mejora. O sea, capitaliza lo que le pasó. Exactamente. Para bien, digo. Sí, o sea, mejora. Mejora. O sea, el efecto, el hecho en sí, lo mejora. El segundo tercio que yo digo es que es igual, sale igual. Y el tercer tercio sale afectado. No sé, insisto, esto digo, vamos a dividir 3 partes. Yo no sé las proporciones, porque alguien me va a decir 50%. Este es un análisis que hiciste propia, tu análisis Sí, tuyo. es un planteo que yo me hago. Ajá. Hay algunos datos científicos que venimos recabando. Y después también tenemos lo que me pasa en la clínica diaria, es decir, lo que veo en los pacientes todos los días. Y sí, veo eso, veo que hay gente que, bueno, obviamente que a la gente que está mejor no va a ir a la consulta, pero sí veo que hay gente, por ejemplo, pacientes que tenía que estaban en estado de remisión, que estaban de alta, por decirlo de alguna manera, que estaban sin medicación, muchos de ellos han vuelto. Claro. Y muchos pacientes que no habían tenido ningún problema, nunca habían estado en consulta, han venido a la consulta. Y todo está vinculado a la pandemia. Esto quiere decir, en relación a lo que te planteaba, es que hay una vulnerabilidad. Es decir, no todos, como en este ejemplo que te di, no todos nos hace el mismo efecto, ¿no es cierto? Y entonces, esta gente que ha venido, es porque hay un detonante, como en este caso la pandemia, y le ha producido síntomas. Y eso le ha llevado a la consulta. También me ha ocurrido alguna situación donde yo evalúo que ha venido gente previo a la pandemia, con síntomas ansiosos, para que se entienda, y que al haber estado en este caso tratado con medicación, pudo superar la pandemia. Es decir, vamos a utilizar un término que me parece no adecuado, pero para que se entienda, como que estuvo vacunado en cierta manera. Ah, mira, emocionalmente. Emocionalmente. No me parece bueno el término, pero para que se entienda, en el sentido de que lo hizo poder tolerar esa situación. Claro. Es una hipótesis que yo hago. Pero sin duda que esto plantea una afectación emocional, sin duda. Tenemos una secuela pospandémica que implica trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad. Te sumo un dato ahí, Gustavo, un dato que había leído, obviamente. En París, por ejemplo, cuando en teoría se había más o menos normalizado la cosa, había una problemática porque no había psiquiatras, no daban abasto con psiquiatras y psicólogos, porque la gente no salía a la calle. Esa fue la secuela que les había quedado. ¿Y cuál era el que no salía a la calle? No quería salir a la calle. Tenía miedo, la gente quedó con miedo, quedó con angustia, quedó angustiada, quedó muy, pero muy resentida por lo que había pasado. Es uno de los países con más alto índice de mortalidad, digo. Y lo veía en la televisión, lo veía en los informes. Yo soy fanático de los informes, esos que se basan en estadísticas, en información, en investigación, para generar un informe de resultados, digo. Y ese informe había dado como resultado que en París estaba atravesando esta problemática. Sí. Que no daban abasto psicólogos, psiquiatras, porque la gente estaba realmente muy asustada, muy compungida, y la secuela que le había quedado, nadie quería salir a la calle.
Bueno, eso parece ser un trastorno de estrés postraumático desde el punto de vista clínico, o cierta fobia, que tiene que ver con esto que yo te digo de la vulnerabilidad. Es decir, cuando aparece el problema, la situación, no todos reaccionamos de la misma manera. Y esto que vos señalás tiene que ver con esta gente que era, por supuesto, vulnerable. Y bueno, decíamos que en esta situación pospandémica, primero que no sabemos cuándo va a ser pospandémica, porque seguimos la primera gran pregunta. Y eso es una situación... No saber qué va a pasar genera angustia. Exactamente, eso fue lo que nos pasó cuando empezó, es decir, la incertidumbre, una situación nueva, una situación incierta, una situación amenazante. Todo eso contribuyó para que las personas generen ansiedad. Ese estado de ansiedad, la ansiedad que tiene que ver con el futuro, con la incertidumbre, bueno, fue pasando el tiempo y eso se fue agravando porque las incertidumbres fueron creciendo y las consecuencias fueron apareciendo, entre ellas la económica o entre estas alteraciones de la salud. Y otro gran problema que tuvimos y que tenemos, creo yo, es la alteración de la salud física, orgánica. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece que la única enfermedad que podemos tener es COVID y dejamos de tener otras enfermedades. Entonces esto repercutió muy mal, esto lo hablan mucho los cardiólogos, los oncólogos, los cirujanos, en que la gente ha dejado de atenderse, o sea, como que se suspendieron las demás enfermedades y aparecieron solamente el COVID. Y eso generó un montón de muertes que no se dicen aún o no están cuantificadas, pero sin duda que tenemos un problema de salud que tiene que ver con el no COVID, que tiene que ver con las enfermedades que generalmente afectaban a la gente y que, bueno, por esta situación no se... Acordate vos que hubo una época que nadie iba a los sanatorios. Totalmente. Nadie se hacía su control cardiovascular. Yo he oído a los cardiólogos decir que aumentaron un 30%, un 40% de la muerte por infarto. Los cirujanos operar cirugías que no hacían más, es decir, peritonitis perforada, porque eso no se hacía más, porque claro, la gente... no pasaba, ante el primer dolor ya la gente se iba a hacer ceder, ahora aguantaba hasta el último momento. Exactamente. Y hoy por hoy también hay situaciones que ocupan camas de terapia intensiva por este tema de que no consultan rápidamente. O sea, todas esas son las consecuencias que tenemos. Pero en lo referente a lo nuestro, te decía, la depresión, los trastornos de ansiedad, los consumos problemáticos y las adicciones y el suicidio son los trastornos que más vamos a tener, que estamos teniendo y que Repetime vamos a tener. eso, por favor. Depresión, trastornos de ansiedad, ahí viene ataque de pánico, fobia, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, son los trastornos de ansiedad. Los trastornos de los consumos problemáticos y las adicciones y el suicidio, son las cuatro ramas, patologías o cuadros que tenemos más comunes. Que se te van a tener después de... Tenemos y vamos a tener. Que te tenemos y vamos a tener después de un contexto como este pandémico. Vamos a aclarar así, después de un contexto pandémico. Aclaremos algo. La depresión estaba dicho por la OMS que en el año 2020 iba a ser la segunda causa de morbilidad. Es decir, que la primera causa iba a ser la cardiopatía y la segunda es la depresión. Hoy por hoy yo diría que está como en primer término. O sea que eso habla a las claras de que esto es una situación grave en relación a lo emocional y que tenemos que tener mucho cuidado con estas patologías porque son patologías realmente graves que, como te decía, pueden llevar, por ejemplo, al suicidio o pueden llevar al uso de sustancias, que es uno de los temas que tenemos que son más importantes. ¿Qué hacemos, Gustavo? Bueno, lo importante en este caso es entender esto, poder tratar de buscar una adaptación. Ahí, cuando vos decías que leía los informes, me venía esto que yo siempre recomiendo de que no escuchemos informes. No sé qué tipos de informes vos leías. Si fueran informes científicos, validados, me parecen bien. Lo vi en CNN, por la duda. No sé, creo que es un medio importante, pero bueno. Sí, no existen medios pero que son igual, netamente imparciales. No solamente por eso, sino que yo te pregunto, tratemos de ser objetivos. Desde que empezó la pandemia hasta ahora, decime algo que sepas de nuevo, digamos, del primer día a algo que sabés. No hay mucho. Y que tenés que cuidarte, que tenés que lavarte las manos, que tenés que aislar. Exacto. Sí. Y después que tenemos vacuna, esa es la parte buena. Después nada más. Entonces, empezar a ver cuál es la situación de lo que ocurre en Francia, cuál es la situación de lo que ocurre en India, o sea, son como estímulos que hace que la gente crea que estamos viviendo en una situación dramática que no hace falta que vos te enteres. Claro. O sea, con que vos te cuides y con que vos veas tus variables, ya alcanza. O sea, yo recomiendo que no se mire el noticiero porque me parece que eso
cuando me preguntás qué Te hacemos... llenás de más angustia. Yo creo que sí, o sea, no le encuentro, insisto, cuando habla el presidente, o cuando habla el gobernador y cuando señala que hay ciertas restricciones, pasamos una fase a la otra, me parece bien. Pero esto otro, de que vos te De estar buscando información constantemente para ver cómo está yendo todo y demás, eso por ahí es negativo. A mí me parece Te voy a hacer caso, Gustavo. Te voy a hacer caso. Bueno, porque cuando leo eso al otro día voy loco y me enojo con mi compañera de laburo, No, ¿viste? no. Y se enojan conmigo. ¿Te quedas un ratito más con nosotros, por favor? Voy a hacer una pausa. Con gusto. Pausa y ya venimos con más pronóstico reservado. Bueno, ahí está. Te estaba escuchando la charla entre Nair y el doctor. No hay que se le pregunta, tenés que ir al consultorio, querida. Bueno, pasa que tengo muchas dudas, querido. Esto es increíble. Según el director del Hospital Escuela, el doctor Salvador González Nadal, obviamente en base a informes que no dudamos de su veracidad y que yo considero que es así también, se consumen en la provincia de Corrientes, no miento, en la ciudad de Corrientes, o provincia, Fabi, ¿la ciudad o la provincia? Ah, la provincia, perfecto, no quería cometer un error. Que también es un número grande lo mismo. Claro, se ve así, somos un millón, qué boludo. 60 millones de botellas de alcohol al año. Lo repito, la provincia de Corrientes consume por año 60 millones de botellas de alcohol. Somos 1 millón de correntinos, doctor. Sí, bueno, la verdad que no sabía este dato que vos me das. Yo tampoco lo sabía. Lamentablemente es cierto, y eso marca a las claras también cuál es el problema que tenemos con respecto al consumo. Es claramente el tema del alcohol. Es decir, la gente por ahí hablamos del consumo de sustancias y es como que piensan en otras sustancias, sí, pero no hay que dejar de lado que lo más importante es, porque es lo que acabas de decir en cantidades, lo más masivo y lo más naturalizado. Eso es lo más lamentable. O sea, todo eso son lo peligroso. Lo lícito, lo masivo, lo naturalizado, y lo que hablábamos detrás del micrófono también el rango etario. Si nosotros nos remontamos a años, no sabría decirte cuántos años, pero hace muchos años, el rango etario te marcaba que tenías entre 18, ponerle 19 años, 20, 17. Hoy tenemos lamentablemente en un rango de 11 o 12 años aproximadamente el inicio del consumo de alcohol. 11, 12 años. 12 años el consumo de alcohol. Wow. Bueno, pero eso habla a las claras de una estrategia, en cierta manera, del mercado de venta de alcohol, que lo que pretende es agrandar su mercado. Entonces, al bajar el grupo etario, consigue mayores ventas. Así que bueno, eso también tiene que ver con la pandemia, volviendo al tema de la pandemia. Ese incremento se dio durante la pandemia porque esto que vos hablabas de la incertidumbre, de la ansiedad, uno se quiere calmar. En ese momento teníamos también situaciones de estar más en casa. Eso generaba, por un lado, tranquilidad y por el otro lado generaba angustia. Y ambas cosas las dos cosas se tomaba, es decir, porque estaba tranquilo o porque estaba ansioso. Sí, es cierto. Se incrementó muchísimo el consumo de alcohol. En todo el país se incrementó muchísimo el consumo de alcohol y también se incrementó el tema de los ansiolíticos. Sí. También por lo mismo, es decir, por el estado de ansiedad y porque la gente empezaba a tener dificultades para dormir y entonces recurría a la automedicación de ansiolíticos. O sea, tuvimos un aumento grandísimo del consumo de alcohol, del consumo de ansiolíticos, también de antidepresivos y también de cigarrillos. O sea, ¿qué nos marca también esto? Que la mayor cantidad de uso que tenemos son las drogas lícitas, claro, lo que se llaman drogas lícitas, claro, que en realidad es una clasificación arbitraria, si se quiere, porque cuando vos tenés el alcohol, el cuerpo, mejor dicho, no te pregunta vos, che, vos, lo que me estás dando es lícito o ilícito. Claro. En realidad son sustancias que causan efectos dañinos en las personas, en las conductas de las personas y que se pueden transformar en problemáticas y pueden traer problemas. Tenemos muestras muy dramáticas, lamentablemente, este fin de semana. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Exactamente, todos los fines de semana. Y bueno, ahí es donde tenemos que apuntar a la prevención. Esto que habla González Nadal me parece una cosa muy importante, la venimos viendo hace mucho tiempo. Y bueno, lamentablemente él tiene que cargar en cierta manera con la asistencia de las personas, con las consecuencias.
Bueno, lo que tendríamos que trabajar es para que eso disminuya, para que no suceda. Para que eso no suceda. Prevención. Y ahí tenemos que tener un compromiso social, porque esto no es una cosa que le toca a alguien que tiene un hijo que consume o a alguien que consume, nos toca a todos. Es decir, todos estamos, podemos estar comprometidos con una persona que está alcoholizada, o porque tomás, o porque alguien que está alcoholizado o en un estado de consumo te produce algún accidente como el que vimos en el ejemplo del caso de estas dos hermanas que murieron. Y otras, como decís vos, todos los fines de semana tenemos lo mismo. Sí, así es. Gustavo Adolfo Gómez, yo te quiero agradecer muchísimo. Médico, psiquiatra, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido a visitarnos y ha sido realmente muy interesante escucharte. Ojalá que no sea la última vez, ¿eh? Bueno, me gustaría que vengas en otra oportunidad. Bueno, tengo una primicia, después te la doy fuera del micrófono, entonces cuando tenga Dale, bárbaro. vengo. Me encantó. Y le mandamos un abrazo a Alfredito Vara. Oh, sí. Le mandamos un abrazo. Mi psiquiatra, Alfredo Vara, también fue mi psiquiatra. Ahí está. Le mandamos un abrazo a Alfredo. Gracias, Gustavito. Gracias. Nos vamos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Hasta aquí, Pronóstico Reservado. Chau, Teresa. Hasta mañana.